Vale, bueno, para aquellos de ustedes que se van conectando, no sé si será la primera vez que se conectan o no, este seminario que va a empezar ahorita les pongo todo el programa de sesiones que están programadas, aunque me comentaron que había un error por ahí en fechas. Ahorita, bueno, lo iré corrigiendo después con calma. Esta semana pasada y esta he andado con bastantísimo trabajo, pues no he hecho algunos ajustes por ahí, pero los voy a ir haciendo conforme vaya avanzando por ahí la sesión. El seminario es de matemáticas para olimpiadas y competencias y concursos. Comentaba más o menos la sesión anterior aproximadamente el nivel de temas que voy a comentar aquí. Están, digamos, sería para aquellos de ustedes que están a lo mejor en los talleres o que han estado en los talleres de razonamiento, pues ese es como el nivel, vamos a decir, número uno, que es un nivel por encima de la escuela, más o menos. Y esto aquí lo que voy a comentar es algunos de los conceptos o fundamentos que sirven para pasar otro nivel arriba. O sea, no están la mayoría en este nivel, a menos de que tengan algún tiempo entrenando en competencias, pero la intención es ponerles o darles elementos para que se desarrollen más. Nuestro objetivo aquí en Matemáticas en Nuevo León es pues entregar toda la posibilidad de herramientas o sugerencias para que suban el nivel de matemáticas cada quien al máximo nivel que pueda. En la sesión de hoy voy a hablar de varios fundamentos, voy a hablar del lenguaje matemático y voy a hablar de temas de combinatoria, el lenguaje matemático de hecho lo vamos a usar después en todos, pues, prácticamente en todas las sesiones, porque pues esto sí va a ser de matemáticas, y hoy en particular pues voy a hablar un poquito de combinatoria, que va a ser una de las aplicaciones del lenguaje matemático. Eh, ok. Bueno, por ahí tienen el teléfono, por si acaso alguien está viendo esto grabado pues quiere por ahí registrarse a los talleres o algo, pues puede hablar ahí ese teléfono para información. Estas sesiones, como quiera, las voy a dejar, las voy a grabar y las voy a subir al canal de YouTube, a menos de que me falle. Si me falla, entonces voy a tratar de buscarme el tiempo para, pues, volver a grabarla, ¿no? Aunque sea nada más yo solo. Porque sí quiero que queden, estoy dejando muchas colecciones de listas, de charlas en YouTube. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar. Por aquí tenemos bueno, por ahí está el programa. Tenía un error por ahí, creo que había puesto que empezábamos el 6 de febrero, se me brincó el 30 de enero, esto lo hice a mano, entonces por eso a lo mejor tenía algún error. Me estaban diciendo por ahí que creo que las últimas sesiones estaban en un miércoles, entonces no le crean mucho, todas estas se supone que deben de ser los martes. Como quiera, si hubiera algún ajuste durante las siguientes semanas, pues yo les aviso en el grupo con tiempo y les digo si va a haber, por ejemplo, si tengo algún viaje, si tengo algún compromiso el martes en la tarde, por alguna razón, martes noche, o por alguna razón, qué sé yo, se me cae el internet o cualquier cosa y no podemos tener la sesión, pues ya les avisaré si la reponemos el jueves o el miércoles o en algún momento más, ¿no? Pero el plan original es que sea los martes a las 7:15, aproximadamente con una duración de unos 40 minutos, 45 minutos. Hoy vamos a ver, como les digo, el lenguaje matemático y combinatoria. El objetivo va a ser conocer conceptos fundamentales del lenguaje matemático, específicamente de lógica de conjuntos. No voy a ver todo de todo eso porque puede haber un curso completo de todo eso. Simplemente voy a ir eligiendo algunos conceptos que sí van a ser importantes para el resto de la discusión que voy a tener. Y luego vamos a aplicar esos conceptos a temas de combinatoria, particularmente a tres cosas que son principios de conteo, permutaciones y combinaciones. Eso más o menos va a ser el plan para la sesión de hoy y voy a tratar, siempre que doy cursos, lo que yo intento es explicar, tratar de que se entiendan o de motivar los conceptos. No es tanto que hagan los cálculos, sino que entiendan los conceptos, esa es la intención. Puede ser como esto sí va a ser un curso, o sea, sí voy a hablar de matemáticas y a lo mejor algunos de ustedes pues no tienen todavía como que mucha madurez en cuanto a la asimilación de conceptos verdaderamente matemáticos. No me refiero a que sepan calcular cosas, porque matemáticas no se trata de calcular cosas, se trata más bien de entender conceptos. Si por alguna razón empiezan a sentir que está un poquito complejo, es normal. La idea es que esta sea como la primera pasada de estos conceptos. Si es necesario, pues pueden
regresar cuando ya esté la grabación, pueden volverla a ver con calmita, detenerse en algunos puntos, a lo mejor investigar por fuera algún concepto y cada vez que ves, que lees un concepto, que ves un video de un concepto, es como una mano de pintura más. O sea, el entendimiento y el aprendizaje no funciona así nada más de que te lo dicen y lo entiendes y ya acabaste, ¿no? Es una de las cosas que comentaba en las sesiones de, del semestre pasado. Uno de los principales mensajes era que nuestro cerebro no es una computadora. Creo que los que estuvieron en el semestre pasado, pues ya me escucharon hasta el cansancio decirles que el cerebro no es una computadora, pero desgraciadamente muchos y a lo mejor algunos de los nuevos todavía van a tener esta mentalidad de máquina, esta mentalidad de decir, no entendí. Y cuando alguien dice, no entendí, automáticamente está sintiendo que su cerebro es una máquina a la cual no le llegó la información, como si no se hubiera completado el archivo, la descarga, ¿no? Y así no es como funciona el cerebro. El cerebro es, cada vez que practicas, cada vez que lees algo, empiezas a asimilar un poquito más. Entonces, no importa, no se trata de entender o no entender, se trata de ir cada vez asimilando mejor los conceptos. Lo repito porque sé que va a haber muchos nuevos que no me escucharon la sesión anterior hablar de estas cosas, ¿no? Ok, bueno, vamos, como les digo, si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Digo, puede ser que se valga a interrumpir por ahí, pero si es posible, hay que dejar las preguntas hasta el final para tener pues para que quede una grabación más o menos compacta y luego al final podemos tener algunas preguntas, ¿no? Ok, vamos a ver, vamos a empezar. Lenguaje matemático. Bueno, todos ya saben algo de matemáticas, quiero pensar, todos cursaron al menos la primaria, la secundaria, a lo mejor algo de bachillerato. Entonces, mi primer objetivo va a ser darles una estructura para que puedan organizar sus ideas, su conocimiento y su pensamiento matemático. O sea, ya la matemática que tú sepas, esa matemática quiero que la estructuren, ¿sí? Y voy a enfocarme en dos temas que se entrelazan y ayudan muchísimo, ayudan demasiado a desarrollar el verdadero pensamiento matemático. A tal punto que no puedes pensar matemáticamente si no tienes algo de estos conceptos. El concepto de lógica intuitiva y el concepto de teoría de conjuntos, al menos informal, aunque no sea lógica de conjuntos formal, pero teoría de conjuntos formal, sino aunque sea teoría de conjuntos informal, eso es suficiente para poder empezar a tratar los temas de matemáticas o el pensamiento matemático. Y eso es a lo que llamo lenguaje matemático. El semestre anterior hablé de una lección que era acostumbrarlos a separar el mundo real del mundo matemático como cosas diferentes. Uno de los errores que yo veo, por ejemplo, cuando los profesionales, me refiero a ingenieros, economistas, científicos, físicos, gente que usa fuertemente la matemática en el mundo real, uno de los errores que cometen es que mezclan el mundo real y el mundo matemático en la misma idea. Y eso muchas veces causa problemas cuando no entiendes bien lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque el mundo real tiene sus problemas y el mundo matemático tiene sus propios problemas. Y cuando los mezclas, combinas ambos problemas y se te complica la vida. O sea, en la práctica, la forma correcta de usar la matemática, vamos a decirlo así, no es que sea la forma correcta, pero es la forma más eficiente y con menos probabilidad de cometer errores de usar la matemática es separar siempre qué es el mundo real y qué es el mundo matemático. ¿Sí? Y hablábamos de que el mundo matemático, o sea, tener esta separación entre los dos mundos. Les comentaba yo que el mundo matemático, nos podemos enfocar en el mundo matemático primero, vamos a olvidarnos de cierta manera del mundo real temporalmente y enfocarnos en el mundo matemático, particularmente porque si no entiendes el mundo matemático bien, no lo vas a poder aplicar en el mundo real. Pues tenemos que como que primero dominar las cosas en abstracto, pues, y luego ya que las dominas en abstracto, a lo mejor puedes empezar a aplicarlas en la realidad. Yo les decía que cuando hablo con niños, no les hablo del mundo matemático, bueno, puedo hablar de un mundo matemático también, hablo de Matelandia para hacer referencia como al mundo, es un mundo de fantasía donde viven los entes matemáticos, y les comentaba que ahí viven bichos, animalitos, pues, en ese mundo matemático, como son todas las cosas que ustedes conocen ya de matemáticas, ¿no? Los números, las figuras geométricas,
las expresiones algebraicas, cualquier cosa matemática que tú conozcas vive en ese mundo. Las cosas matemáticas, las cosas del mundo real no, esas no viven ahí. ¿Ok? Y les hablaba que, bueno, lo que uno se pregunta cuando quiere estudiar matemáticas es, ¿qué puedo decir de esos bichitos que viven ahí? ¿Cómo se construyen o cómo nacen o quién los crea o de dónde salen? Pues, ¿qué propiedades tienen? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Eres como un observador en la selva, viendo cómo se comportan esos bichos. Esa es la idea y esa es la mentalidad que tienes que tener si quieres empezar a pensar como matemático. Y bueno, las formas de hablar de los bichos matemáticos es pues así como en español, ¿no? Tú dices cosas como 7, 7 es un número primo. ¿Sí? Esa es una afirmación matemática, es una afirmación muy simple. Es un bicho matemático, que es un número, en este caso el 7, y yo estoy diciendo que es un número primo, ¿sí? En este caso el objeto es el 7 y la propiedad o el predicado, también se puede hablar del predicado, es ser un número primo. Voy a hablar de propiedad porque es una manera más intuitiva de decir las cosas. El objeto es el 7 y la propiedad de la que estoy hablando es de que el 7 es un número primo. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, que el triángulo ABC es equilátero, el objeto es el triángulo ABC y la propiedad es ser equilátero. Si yo digo que x cuadrada más 4x más 4 es un trinomio cuadrado perfecto, para los que ya sepan lo que es un trinomio cuadrado perfecto, pues el objeto es x cuadrada más 4x más 4 y la propiedad es ser trinomio cuadrado perfecto. Entonces, en ese caso, si se fijan, en los tres casos, como que hay algo en común. Simplemente es un objeto y estoy diciendo una propiedad acerca del objeto. ¿De acuerdo? Ya sea que esté hablando de un bicho, que es un número 7, de un triángulo, que es un triángulo ABC, o de una expresión algebraica como puede ser x cuadrada más 4x más 4, o cualquier otro tipo de objeto matemático que tú quieras. Pero lo que podemos ver aquí es como que hay una cierta estructura, y la estructura es objeto y propiedad. Hay un objeto y yo digo algo acerca de ese objeto. Entonces, vamos a quedarnos nada más con un ejemplo que es 7 tiene la propiedad de ser número primo, en este caso. Y fíjense lo que hay como dos maneras diferentes de pensar en esa misma afirmación o en esa propiedad que estoy dando, ¿no? Yo puedo decirte que el 7 tiene una propiedad, lo voy a llamar simplemente la propiedad P, se refiere a la propiedad de ser número primo, pero lo voy a compactar así. Y a veces, de hecho, se suele escribir de esta manera, como esto P7, yo obviamente tengo que en algún momento definir que así lo voy a escribir, pero esto significaría que el 7 tiene la propiedad de ser primo. ¿Sí? Si leen, de hecho, libros de lógica, algunas veces lo van a poner así. A veces no ponen paréntesis, a veces nomás es P7 o algo así. Pero se refiere, vamos, aquí lo que estamos diciendo es, el número 7 tiene la propiedad de ser número primo. Ahora, otra manera de decir lo que es muy útil y que sirve para la intuición es pensar en el conjunto de todos los números primos. Acá lo estoy representando con esta bolita. Se supone que aquí están todos los números primos. Y entonces lo que yo digo es que el 7 es un elemento del conjunto de ese conjunto, del conjunto de números primos, que le estoy poniendo el nombre A. Podría ponerle el nombre P, pero se podría confundir con la propiedad. O sea, a la propiedad le voy a llamar P y al conjunto le voy a llamar A. Entonces, si yo me refiero al conjunto de números primos y le llamo A, las letras, para aquellos de ustedes que todavía estén sufriendo con las letras y las matemáticas, las letras simplemente son el nombre que le pongo a algo. Pues yo a este conjunto le puse el nombre A, le pueden poner el nombre B, C, D, Pedro, José, Pablo, el nombre que ustedes quieran. Simplemente es una manera de referirnos a él. Pero bueno, yo puedo decir entonces que el 7 pertenece al conjunto A y lo escribo de hecho de esta manera. 7 es un elemento del conjunto A. Entonces, a lo que voy aquí es que hay dos maneras diferentes de imaginarlos exactamente lo mismo. O sea, cuando yo digo que 7 es un número primo, puedo pensar también que entonces 7 es un elemento del conjunto de los números primos. O sea, son dos formas diferentes de decir lo mismo, sin embargo, tienen una interpretación un poco diferente. Entonces, aquí, como decía, 7 es un número primo, decíamos 7 es el objeto y P es la propiedad. Entonces, aquí yo estoy imaginando a P como una propiedad, es una afirmación, de hecho en lógica se llaman predicados también, por eso se llama lógica de predicados, para aquellos de ustedes que quieran
meterse un poquito más a la lógica, pero simplemente lo podemos pensar como propiedades porque para mí es lo más natural. En la práctica casi siempre van a ser propiedades de un objeto. Algo es como un adjetivo que le puedes atribuir a un objeto, ¿no? Y ya va a ser el conjunto de números primos. Entonces hay como dos formas diferentes de hacer referencia exactamente a la misma cosa. Una es a través de afirmaciones o propiedades y otra es a través de conjuntos. ¿Sí? No estamos aquí todavía prácticamente diciendo nada extraordinario. Ahora, aquí vemos que el conjunto de números primos, espero que ya sepan esto, son los números que no se pueden separar como multiplicación de otros dos números diferentes, pues son más, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, y hay muchos más, ¿no? Pues, por ejemplo, el 3 tiene la propiedad de ser número primo, 3 es un elemento del conjunto A, etcétera, ¿no? Ahora, puedo yo hablar de también que puede haber elementos que no están en el conjunto de números primos, ¿no? Entonces, las afirmaciones, como por ejemplo en este caso C 6 es un número primo, pues puede ser una afirmación farsa, ¿no? No nada más verdaderas. O sea, 7 es un número primo, es una afirmación verdadera, pero 6 es un número primo, es una afirmación falsa. Porque no es cierto. 6 no es primo porque 6 es igual a 2 por 3. Entonces no es un número primo. 3 es un número primo, es una afirmación verdadera, etcétera. 1 es un número primo, es una afirmación falsa, por cierto. Esto lo comento aquí como ejemplo porque algunos piensan que el 1 es un número primo. El 1 no es número primo porque debería tener, de hecho, dos divisores, o por definición si lo quieren, por la razón que ustedes quieran, pero ya sea por definición, o sea, no es por la que ustedes quieran, me refiero a que diferentes personas definen los primos de diferente manera, pero lo importante es que los primos, vamos, son los números a partir del 2 en adelante, el 1 no. Luego vamos a ver teoría de números con más calma, ¿no? El punto es que 1 es un número primo, es falso, ¿no? Entonces, si yo quiero decir que una afirmación es falsa, o si yo sé que una afirmación es falsa, por ejemplo, que el 6 es un número primo es falso, pues lo que digo es que 6 no tiene la propiedad P, o sea, 6 no es un número primo, y eso lo escribo con este simbolito que ven aquí, con este ganchito, simplemente no es cierto que P, pero no es cierto la propiedad para el número 6, o otra manera de decirlo es que el 6 no está en el conjunto de números primos, el 6 está acá afuera. Y ahí lo que escribimos es la misma notación anterior con una rayita, ¿no? Si comparamos, esto es simplemente formas de denotarlo. Si lo comparamos aquí es como una E curveada. Y si lo decimos que no, es una E con una... ¿Dónde está el cursor? Acá está. Es una E como tachada, ¿no? Entonces, si tengo una afirmación, puedo decir que es verdadera o falsa. Y si quiero especificar que cierta afirmación es falsa, pues la puedo usar con una negación o con decir que no está en el conjunto. Pues de cierta manera la negación y la no pertenencia a un conjunto pues son formas diferentes de decir lo mismo. Otra vez, ¿por qué les estoy mostrando dos cosas de decir lo mismo? Porque a veces es más conveniente pensar en una forma y otras veces va a ser más conveniente pensar en la otra. O sea, a veces conviene pensar en conjuntos y a veces conviene pensar en propiedades. De hecho, normalmente los conjuntos me sirven para la intuición y las propiedades me sirven para el lenguaje, para comunicarme, típicamente, pero no necesariamente. Ahora, si P, bueno, decíamos P es la propiedad, la negación de P, o sea, esta rayita aquí es como la negación de P, es la propiedad de no ser número primo, y el complemento sería una A con una C arriba, una C chiquita, como un tipo exponente, es algo parecido a un exponente, sería el conjunto de los números que no son primos, ¿sí? O los que no están fuera del conjunto de números primos. Esas serían las notaciones. Ahora, siempre aquí hay que tener, voy a hacer una aclaración aquí, porque si yo hablo, yo puedo, o sea, yo tengo un objeto matemático cualquiera, yo puedo, por ejemplo, establecer esta afirmación. Triángulo ABC es un número primo, ¿sí? Si yo digo que el triángulo ABC es un número primo, pues como que claramente no es falso, porque pues ni siquiera es un número, ¿no? O sea, no está dentro del conjunto de números primos, o sea, está fuera, claramente está fuera. Entonces, pero no tiene como que mucho sentido incluir al triángulo ABC en una discusión que trata sobre números. Entonces, justamente por eso, lo que se suele hacer es definir un conjunto universo, que es el donde voy a
tener mis discusiones. En este caso, por ejemplo, si yo voy a hablar de números enteros, porque estoy hablando de números primos, vamos a suponer que me interesara el tema de los números primos, pues normalmente pienso a los números primos como dentro de los números enteros que se escriben con una Z, y a ese conjunto rojo que está aquí, que es el número de enteros nada más, pues le llamo el universo. Y entonces ya el triángulo, las expresiones algebraicas o cualquier otra cosa extraña matemática queda fuera de mi universo y yo ya no voy a tratar con él. Entonces siempre en toda aplicación matemática, en todo problema, en cualquier cosa que yo estoy haciendo, tengo que saber o establecer en qué universo estoy trabajando. ¿Sí? Dentro del conjunto, dentro de Matelandia, digámoslo así, hay muchos conjuntos. Y entonces, cuando tú defines uno y dices aquí adentro voy a trabajar, a eso le vas a llamar como que tu conjunto universo. ¿De acuerdo? Después puedes a lo mejor conectar universos o conectar conjuntos para hablar entre ellos, pero normalmente pues empiezas en un cierto conjunto definido así. Por ejemplo, aquí estoy hablando del conjunto de los enteros y los números primos, ¿no? Va. El siguiente concepto es la intersección y la conjunción. ¿Sí? Yo puedo pensar ahora, piensen en dos conjuntos. Como la manera más intuitiva de pensar en esto son conjuntos, voy a hablar de conjuntos. Piensa en el conjunto de los múltiplos de 3 y el conjunto de los números pares. ¿Sí? Entonces tengo como conjuntos, yo digo que X es un elemento de A, o sea, X es un múltiplo de 3. Y en lenguaje lógico o en lógica yo diría que X es un múltiplo de 3. Lo pongo como PX. Si digo que X está en B, es decir, X es un número par, en lógica yo lo pondría como X es un número par y en este caso le voy a llamar Q, porque es una propiedad diferente a ser un múltiplo de 3. Una cosa es ser un múltiplo de 3 y otra cosa es ser un número par. Ahora, yo defino la intersección, es decir, X es un elemento de la intersección, si X es un múltiplo de 3 y X es un múltiplo, perdón, X es un par, es un número par. Y es más o menos fácil imaginarnos, ¿no? El conjunto A son todos los múltiplos de 3 y el conjunto B son todos los pares, ¿sí? Y obviamente pues hay algunos números que están de un lado y otros números que están de otro. Que X esté en la intersección de A y B, pues lo que va a significar, perdón, estoy aquí, creo que debía haberlo, esto lo voy a escribir yo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí números, B son números pares, por ejemplo aquí está el 4, el 2, el 8, etcétera. Y acá están los múltiplos de 3, el 3, el 9, el 15, etcétera. Sin embargo, aquí están los que son múltiplos de 3 y pares. Por ejemplo, el 6 o el 12, ¿sí? O muchos otros más, ¿de acuerdo? 6 y 12, 6 es un elemento de los múltiplos de 3 y de los pares. O dicho de otra manera, la propiedad de ser múltiplo de 3 la cumple el 6 y además también cumple la propiedad de ser par. ¿Sí? Entonces, esto significa que es múltiplo de 3, esto significa que es par y este símbolo que está aquí es el i. Esto lo pongo aquí por si alguien luego investiga en videos o en libros, se va a encontrar esta cuñita al revés, se refiere a la conjunción o al and en inglés. Esto sería el and en inglés. Si ven libros en inglés, el i. De hecho, también para aquello, eso es súper importante en programación, ¿no? Si vas a aprender a programar, tienes que aprender los operadores lógicos. Y de hecho, los conjuntos te sirven para entender mejor los operadores lógicos. Ok, ahora, el otro concepto es el concepto de unión y disyunción, vienen de la mano también. En este caso, podemos pensar igual. X es los múltiplos de 3, perdón, A es el conjunto de múltiplos de 3, B es el conjunto de números pares, P es la propiedad de ser múltiplo de 3, es exactamente lo mismo que antes. Como les decía, acá tengo a los pares, que son, no sé, 2, 4, 8, etcétera. Acá tengo los impares, que pueden ser el 3, el 9, 15 y obviamente hay muchos más. Y deliberadamente estoy dejando fuera los que son pares y múltiplos de 3, que eran el 6, el 12, el 18, etcétera. Pero ahora, este conjunto que está aquí se refiere a la unión de los dos. ¿Sí? X A unión B se refiere a que
X sea múltiplo de 3 o X es un número par. Entonces, en este caso, pues, que cualquiera de las dos condiciones cumple la propiedad que tengo aquí. Por lo tanto, por ejemplo, el 3 sí es un elemento de A unión B, el 2 también es un elemento de A unión B, el 6 es un elemento de A unión B, etcétera, ¿no? Todos, de hecho, todos los números que están aquí, ya sean pares o impares, todos serían elementos de A unión B. Y en este caso, el símbolo que usamos para la O es esta cuña como hacia arriba, ¿no? Este es el O. Aquí a veces hay confusiones de cuál es el O y cuál es el I, pero bueno, este es el O. Bueno, aquí podría haber números afuera, por ejemplo, los decimales, ¿no? No sé, el 1.5 está afuera. No es ni par ni impar. ¿Ok? Por cierto, el 0 es múltiplo de 6, pero el 0 es múltiplo de 2 y de 3, también es múltiplo de 6. Es par y también es múltiplo de 3, ¿no? Los negativos también los podría considerar, si quiero, ¿no? Pero los que tienen decimales estarían fuera, en este caso, si es que considero, por ejemplo, que el universo sean los números en general. ¿Okay? Eso es en cuanto a la unión. Y el otro concepto, nada más vamos a hablar de 3 conceptos de conjuntos, realmente son todos los que ahorita son necesarios platicar. El concepto de subconjunto y condicional. Yo puedo pensar aquí voy a tener que cambiar el ejemplo. Quiero ahora que el conjunto A esté dentro del conjunto B, y para eso lo que voy a hacer es que A sea el conjunto de múltiplos de 6 y B sea el conjunto de números pares. Entonces, si lo pensamos aquí, pues aquí adentro están los múltiplos de 6, está el 6, está el 12, está el 18, etcétera. Y el B es los números pares, es decir, afuera están los otros, por ejemplo, el 2, el 4, el 6 está dentro, pero el 8 está afuera, el 10 está afuera, y el 14 está afuera, etcétera, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se...? O sea, si se fijan en términos de conjuntos es muy sencillo, ¿sí? Simplemente el conjunto A está dentro del conjunto B y así lo escribo, ¿no? Como A es un subconjunto de B, o intuitivamente A está dentro de B. Los múltiplos de 6 están contenidos dentro de los múltiplos de 2. Esa es la idea. Simbólicamente, o en lógica, usamos este operador que está aquí, que es la doble flechita, que se llama condicional material. Mi conexión está un poco lenta, pero bueno. Tengo unos videos donde hablo más sobre esto, luego les puedo hacer referencia a eso. Pero este condicional material esencialmente lo que me dice es que P es una condición suficiente para Q. ¿Sí? En este caso P es ser múltiplo de 6. Y la lógica que me está diciendo aquí es que si un número es múltiplo de 6, entonces tiene que ser par. O sea, la propiedad de ser un múltiplo de 6 es suficiente para llegar a la conclusión de que el número es par. Esa es la idea lógica nada más, que es lo que se llama el condicional material. Y si se fijan, pues en términos no, esto no era, perdón, esta está mal, esta le hice copy-paste y no era la correcta. Aquí lo que quiero decir en términos de conjunto es esto. Esto tiene este significado. Es un error mío. ¿Okay? Entonces, el subconjunto o la operación de subconjunto está asociada al condicional. Y de hecho, esta idea del condicional es lo que se usa prácticamente en lógica. Estos son los famosos silogismos en lógica, que son los que me van a permitir hacer deducciones, llegar a una conclusión a partir de una premisa. Esto a veces se llama, de hecho, premisa, y la Q se llama la tesis, ¿no? Esto a veces se llama tesis, tiene muchos nombres. Esta puede ser la hipótesis, bueno, la premisa la voy a poner. El punto es que si esto se cumple, también se va a cumplir lo de acá. Es una propiedad suficiente para eso. Ok, eso va a ser todo lo que vamos a... Nada más voy a hablar de conjuntos, es nomás cosas muy, muy elementales, porque quiero ahora usar un poquito del tema de conjuntos en combinatoria, ¿sí? De lógica de conjuntos, para empezar a hablar realmente matemáticamente, pero ahora ya con un ejemplo más concreto, ¿no? Que son los temas de combinatoria. La combinatoria es, a veces le llaman, de hecho, tanto en Olimpiada como en matemáticas, se le llama matemáticas discretas. En este caso se refiere a discretas, no se refiere a discreto de que sea indiscreto, como las personas discretas o indiscretas,
Bueno, a lo mejor tiene algo que ver porque discreto es como separado o aislado. De cierta forma, una persona discreta es alguien que como que está alejado o vive como que en su propio mundo, ¿no? Pero bueno, matemáticamente se refiere a que las cosas están separadas. Entonces se refiere al estudio de estructuras abstractas con elementos separados. Entonces son simplemente conjuntos de cosas que pueden ser contadas. De hecho, si están separados, entonces los puedes contar. De hecho, eso es una de las características importantes de las cosas discretas, que las puedo contar. Hay más cosas dentro de la combinatoria, como puede ser por ahí procesos o problemas dinámicos, grafos, tableros, pero yo ahorita vamos a platicar específicamente de técnicas de conteo y de permutaciones y combinaciones de estas dos cosas, que esencialmente es contar cosas. Ese es como el problema más elemental. Y bueno, nada más para separar, porque esto es una separación bien importante en matemática, la diferencia entre cosas discretas y cosas continuas. O sea, lo continuo es digamos que lo opuesto de cierta manera o el complemento de lo discreto, ¿no? En el caso discreto, lo que se refiere aquí es, por ejemplo, los vértices de un pentágono son estos 5 que ven aquí. Entonces tú claramente puedes distinguir este de este. Son, son puntos diferentes. Sin embargo, si yo pienso en los puntos de una circunferencia como en geometría, no puedo distinguir los puntos. O sea, que hay un punto, pero yo no distingo un punto de otro. Porque y me imagino como un continuo a la hora de irme moviendo a lo largo de la circunferencia. Entonces, los puntos de una circunferencia no son una estructura discreta. Por lo tanto, de hecho, los círculos no se estudian en matemática discreta. Eso se estudia en geometría. ¿Sí? Una de las características de los conjuntos continuos es que son infinitos. En cambio, los discretos generalmente van a ser finitos. Pues bueno, pero este es el tipo de cosas que vamos a estudiar en esta sesión y en las siguientes dos. Contar es muy fácil, ¿no? Siempre les digo esto a los niños, ¿no? Nos enseñaron a contar en la primaria, hombre, en el kinder creo, o antes. Entonces, como contar es muy fácil, pues ahí les va mi primer problema de conteo para ustedes. Simplemente, por favor, alguien que me quiera decir cuántas bolitas rojas y cuántas bolitas azules hay en la figura. ¿Alguien quiere? Ya se pararon. Esa no era la idea. Se lo pueden poner a... Van 5 rojas, ¿por qué? 5 rojas sí las puedo ver, ¿verdad? Porque el cerebro humano sí, como que las 5 sí las alcanza de un vistazo. A ver, pero si les digo que cuenten las azules, pues está imposible, ¿no? A pesar de que ahí están. Y aquí todos me dicen, pues es que se están moviendo, si se están moviendo no las puedo contar. Pues sí, exactamente, porque contar no es tan fácil. Contar no es tan fácil cuando las cosas cambian de lugar. ¿Sí? Y eso van a ver que va a ser importante cuando empecemos a hablar con problemas de conteo. Bueno, pero vamos a seguir con este problema. Si les digo ahora, vamos, cuenten las bolitas azules, ahora ya las paré, ya están detenidas, pues ahora cualquiera las cuenta, ¿verdad? Nomás se van ya sea de arriba para abajo, de izquierda a derecha, o de adentro para afuera, como ustedes quieran. Se pueden ir en una dirección, pero ya está más o menos fácil contarlas. Algunos se pueden equivocar como quiera, pero muchísimo más fácil, ¿no? Y si les digo cuántas bolitas azules y cuántas rojas hay aquí, si se fijan, si las pongo así, ya ni siquiera las tengo que contar. Ya nada más veo 6 por 5, 30 menos T27. ¿Sí? Ni siquiera hay que contarlas. En el caso anterior sí las tengo que contar. Me tengo que ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o de 2 en 2 o algo. Pero aquí ni siquiera las tengo que contar. ¿Sí? Y la lección que quiero que se lleven ahorita, que es de hecho la lección más importante en combinatoria, es que entre más orden pongas, más fácil va a ser contar. Y créanme que esa lección se la pueden llevar a los temas más avanzados de matemáticas. O sea, muchas de las soluciones de problemas hipercomplejos de matemáticas y también problemas del mundo real consiste en ponerle orden a las cosas. ¿Sí? Normalmente cuando yo llego a un problema también del mundo real, mundo matemático, mundo real, lo que tienen es un desorden como este y luego quieren contar con un caos y un desorden. No puedes contar si hay un caos, no puedes resolver un problema en
en donde ni siquiera encuentras pies y cabeza de por dónde empezar. ¿Sí? Entonces, llévense esa primera lección ahorita, poner orden a las cosas. Vamos a ver ahorita, de hecho, algunos ejemplos. Pues vamos a usar algo de lo que aprendimos ahorita de conjuntos para aplicarlo a esta cuestión del conteo, ¿no? Entonces, la primera propiedad que les voy a platicar aquí, piensen en lo siguiente: si A es un conjunto, finito quiere decir, en matemáticas, cuando se refieren a finito, finito no se refiere a que está delgadito, ¿eh? Porque luego alguien dice, finito quiere decir que está chiquitito, flaquito. No, finito es que no es infinito. Esto es no infinito. Porque hay cosas infinitas y hay cosas finitas. O sea, finito es lo que se acaba, pues. Un conjunto que se termina, esa es la idea. Entonces, si ya es un conjunto que se termina, que acaba, vamos a denotar de esta manera, con un gatito, la cantidad de elementos del conjunto. Por ejemplo, en este caso, si R es el conjunto de bolitas rojas y A es el conjunto de bolitas azules, pues esto sería la cantidad de bolitas rojas es 5 y la cantidad de bolitas azules es 27. ¿Va? Y yo puedo también calcular la cantidad de bolitas rojas unión bolitas, azules. ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad de elementos de este conjunto? Pues es simplemente que las bolitas sean rojas o azules. O sea, cualquiera, todas, pues. Y la cantidad de bolitas totales, pues es 32. ¿Sí? Entonces, de hecho, esa es una regla general. La cantidad de bolitas si tengo la unión de dos conjuntos que estén separados, va a ser la cantidad de bolitas en uno más la cantidad de bolitas, la cantidad de elementos en el otro, ¿sí? Es demasiado obvio, o sea, sumas las dos, ¿no? Ese simplemente es el principio aditivo. Se conoce como principio aditivo, que es si A y B son conjuntos ajenos, y esto va a ser importante, ahorita vamos a ver qué pasa cuando no son ajenos. Es decir, conjuntos que están separados. Por acá está A y por acá está B, están en lugares separados. Si yo tengo dos conjuntos separados, la unión de ellos, la cantidad de elementos de ambos juntos es la suma de los dos. O sea, es como, ¿por qué me dices eso? Pues es demasiado obvio, ¿no? Es casi la definición que tenemos de suma, ¿no? Decimos que ahí 7 más 4 es 11, que sería, o sea, este es un 7, estas son 4, pero si las junto todas, ¿cuántas son? Pues son 11, ¿no? Nada más eso es lo que estoy diciendo aquí, ¿va? Eso es lo que ya había escrito por allá. Y voy a poner un problema aquí. Este es un problema, de hecho, de nivel 2 o 3. Es de los primeros nacionales aquí de la Olimpiada en México, que usa, de hecho, exactamente el principio aditivo, ¿sí? Nada más que lo usa con mucho cuidado. Vamos a ver, voy a ver este problema, lo voy a resolver yo, no se los voy a dejar. Igual, si no lo entienden ahorita en esta primera explicación, lo pueden ver en el video más adelante. Pero dice, encuentra el total de caminos, busco el total de caminos que hay del punto A a la línea L. El punto A está aquí y esta es la línea L. ¿Ok? En la red de la figura, si un camino solo está permitido ir hacia la izquierda, es decir, yo me tengo que mover a través de estas líneas, perdón, y llegar hasta la línea que está acá. O sea, moviéndome a través de las líneas, ¿cómo llego hasta el punto? ¿De cuántas maneras diferentes puedo llegar hasta acá? Ese, por ejemplo, que dibujé ahí, es un camino posible, pero yo puedo poner otro camino diferente. Vamos a ponerlo azul ahora para que se vea diferente. Me puedo ir para acá y 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 para acá hasta llegar acá. Sí, y ese es otro camino diferente. Entonces ahí hay un montón de caminos diferentes. De hecho, es bien difícil simplemente ponerme a contarlos, porque si me pongo a contarlos, me va a pasar como las bolitas que se estaban moviendo. No voy a saber si un camino ya lo conté o no lo había contado. Entonces, fíjense cómo no se están moviendo los caminos en el papel, pero sí se están moviendo en mi mente. O sea, en mi mente, lo que yo necesito es ponerle orden a las cosas para poder contar. Entonces les voy a decir cuál es la idea
para este problema. La idea para este problema es, mire, fíjese, para llegar a este punto, la única manera de llegar a ese punto es a través de esta línea. Entonces solamente hay una forma de llegar aquí, porque solamente me puedo mover hacia la izquierda, no me puedo mover para atrás. Entonces la única manera de llegar a ese punto es llegar aquí. Ahora, ¿de cuántas formas puedo llegar a este punto de aquí? Bueno, pues yo puedo llegar desde aquí, a través de este punto que está acá, le voy a llamar X si quieren, bueno, le voy a llamar P, o podría llegar desde acá. Pero entonces me pregunto, ¿de cuántas formas puedo llegar aquí? Aquí nada más hay una manera de llegar, por cierto, que es irme por arriba. Pero aquí abajo, no sé, porque para llegar a este punto puedo llegar de acá o puedo llegar de acá. Entonces resulta que la cantidad de caminos que llegan aquí es la suma de estos dos, ¿sí? Y la cantidad de caminos que llegan a este punto es la suma de los que llegan aquí y los que llegan aquí. Entonces lo que voy encontrando, una vez que me doy cuenta de eso, voy a ponerlo aquí en general. Si yo quiero llegar a este punto, yo puedo llegar desde acá o desde acá y siempre tengo como que esta estructura en la red. Entonces la cantidad de caminos que llegan aquí y la cantidad de caminos que llegan aquí se suman para obtener la cantidad de caminos que llegan acá, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer, entre comillas, porque va a ser un poquito latoso, voy a dar la idea nada más de qué es lo que hay que hacer en este problema. O sea, ahí de hecho estoy usando el principio aditivo. Es, bueno, para llegar de aquí a aquí hay un camino posible para llegar aquí. Para llegar aquí hay un camino posible. Para llegar aquí hay un camino posible, que es el de aquí y acá. Ahora, para llegar a este, puedo llegar por aquí o por acá. Entonces hay dos caminos posibles. Pero si aquí hay dos, acá también hay uno, porque nada más es irme por acá arriba. Aquí siempre hay uno. Uno, 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 uno. Pero para llegar aquí abajo, puedo llegar por estos dos caminos, más este camino son tres caminos. Para llegar acá, la única manera es estos dos, aquí son dos. Para llegar aquí, hay tres caminos por aquí y un camino por acá. El principio aditivo me dice que son cuatro. Entonces, lo único que tiene que ir haciendo el niño es simplemente sumar los caminos que llegan acá atrás. Del 2 al 3, aquí es un 5. 4 y 5, aquí es 9. 4 y 1 es 5. 5 y 1 es 6. Aquí 5 y 9 es 14. Aquí nada más llegan 5. Aquí 9 y 5 es 11. 14 y 11 es 25. Aquí son 11. Acá son 20. No los quiero hacer, no sé si los quiero hacer todos. 7, 8, 7 y 20, 27. Creo que más o menos se dan la idea. 20, 25 son 45. Aquí serían 36. Y bueno, ya no voy a hacer las cuentas, pero hacerlas todas aquí. Aquí serían 8, 8 y 7, 35. 27 y 45, 72. 45 y 36, que son 70, 81 y 36. Sumen todo esto, ya no lo voy a sumar porque eso sí ya me da un poco de flojera, pero si suman todo eso les va a dar la cantidad de caminos posibles. Este es un problema que normalmente pues les dan como una hora, ¿sí? Para resolverlo. Es un problema, no es un problema fácil, porque realmente se tienen que dar cuenta de que aquí en cada cuadrito puedes usar el principio aditivo y simplemente la cantidad de caminos que llegan aquí es la suma de los caminos que llegan a los puntos de acá. Una vez que descubres eso, es decir, que aplicas el principio aditivo, el resto nomás es sumar. O sea, ya el resto ya no tiene ningún chiste, ¿no? ¿Va? Pues ahí ven un ejemplo de una aplicación nada trivial. Ok, vamos a avanzar un poco porque ya se me va a acabar un tiempo. Eso, el principio aditivo lo aplico cuando los dos conjuntos son separados, ¿sí? Se me fue la hora. Ahorita le voy a poner una pausa aquí, voy a terminar a las 8 y voy a continuar el siguiente sábado. Voy a tratar de ir avanzando, dejándolo en 45 minutos también para que haya tiempo de preguntas. Además voy a comentar aquí el principio de inclusión-exclusión y con esto ya voy a hacerle la pausa. Cuando dos conjuntos se intersectan, como en este caso, el caso que recuerden, lo habíamos hablado de la intersección de conjuntos, es más o menos fácil de ver que si yo quiero la cantidad de elementos totales,
Piensen aquí, por ejemplo, en total tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En total hay 12. Esto es 12. Pero la cantidad de elementos de A es 8 y la cantidad de elementos de B es 7. Si se fijan, 8 más 7 me da 15. No me da 12. ¿Por qué me da 15? Pues porque estoy contando dos veces los del medio, ¿no? Si lo piensan tantito, estos de aquí, estos tres, los estoy contando aquí, pero también los estoy contando acá, los estoy contando dos veces. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle esa intersección, que es 3, y ahora sí, 15 menos 3 me da 12. Entonces se cumple esta regla de aquí. Esto de aquí es el principio de inclusión y exclusión, y es algo que también se puede usar para algunos problemas de combinatoria, ¿no? Pero bueno, ahorita lo voy a dejar aquí como pausa porque me dieron ya las 8 de la noche. Entonces, continúo. Me falta ahorita hablar de producto de conjuntos y lo de producciones y combinaciones. Por eso lo toco el otro sábado. Entonces vamos a hacer ahorita la pausa. Digo, no la pausa, perdón. El cierre y ver si hay alguna pregunta por ahí.